Estimados hermanos, hoy estudiaremos un capítulo muy interesante que tiene grandes lecciones para nosotros. Es el capítulo 4 del libro de Daniel, donde encontramos la conversión del rey. Y hay una lección fundamental que este capítulo nos enseña, que es que al orgullo y la exaltación humana siempre seguirá la humillación. En cambio, a la humildad y al reconocimiento de la soberanía de Dios vendrá siempre la exaltación para aquel que reconozca y se someta a la soberanía de nuestro Dios. Esa es la lección fundamental que encontramos en el capítulo 4 del libro de Daniel. Encontramos allí un nuevo rey. ¿Por qué un nuevo rey? Porque el rey Nabucodonosor ahora se ha transformado. Ha habido una conversión y lo vemos como un nuevo rey. Por ejemplo, miren, en el capítulo 1, el rey ataca y sitia Jerusalén. En el capítulo 2, amenaza con cortar a las personas en pedazos. En el capítulo 3, amenaza con el horno de fuego ardiendo. Pero en el capítulo 4 comienza diciendo Shalom, paz, o sea, multiplicada. Veamos el capítulo 4 de Daniel, los versículos 1 y 2. Dice así: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Un nuevo rey. Reconoce al Dios Altísimo. Alaba a Dios por sus señales y maravillas. Lo reconoce como un Dios personal que hace señales y milagros. Por lo tanto, el capítulo 4 es un testimonio de lo que Dios ha hecho por el rey Nabucodonosor. Y tenemos aquí 5 episodios. Primero, el sueño. Luego, la interpretación. En tercer lugar, el consejo. Y luego, el cumplimiento del sueño. Y entonces, la restauración del rey. Y después veremos las lecciones que aprendemos de este capítulo y también la conversión del rey. Vamos pues al primer episodio donde encontramos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Leamos los versículos 10 al 17 del capítulo 4. Si tienen sus Biblias, ábranlas y sigamos la lectura cuidadosamente. Daniel 4, versículos 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
Ese es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Un árbol en plenitud, follaje hermoso, fruto abundante, alimento para todos, sombra para las bestias, morada para las aves. Pero entonces escucha la declaración de un vigilante y santo. Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, mas la cepa de sus raíces dejaréis. Y agrega que se cambie su corazón, que se le dé un corazón de bestia y que pasen sobre él 7 tiempos. Es un decreto de los vigilantes, por dicho de los santos, para que conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Luego tenemos la interpretación del sueño que dio el profeta Daniel. En el capítulo 4, ahora los versículos 20 al 26, encontramos la interpretación del sueño. Y le dice el profeta Daniel: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí está la interpretación. El árbol que viste, le dice Daniel, eres tú mismo, oh rey. Te echarán de entre los hombres. Con las bestias será tu morada. Te apacentarán con hierba. Serás bañado con el rocío del cielo, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Tu reino quedará firme. ¿Cuándo? Cuando reconozcas que el cielo gobierna. Y entonces Daniel procede a darle un consejo. En el versículo 27 encontramos ese consejo que le da Daniel. Dice así: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Daniel acertadamente y a tiempo le aconseja: tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Esto de redimir sus pecados no habla de que los elimine, sino más bien de que aquellos pecados y abusos que cometió contra el ser humano los restituya, haciendo misericordias para con los oprimidos. Luego tenemos
el cumplimiento del sueño. En los versículos 29 al 33, el mismo Nabucodonosor narra cómo ese sueño que Daniel le interpretó se cumple tal como Daniel lo anunció. Leamos los versículos 29 al 33. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Terrible cumplimiento del sueño en la persona del rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseándose por su hermoso palacio en Babilonia, declara esas palabras llenas de soberbia, de orgullo, de altivez de espíritu. ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca, y se escucha la voz desde el cielo: el reino ha sido quitado de ti. Y fue echado entre los hombres, y comía hierba con los bueyes. Pero tal como Daniel le interpretó el sueño, cuando él reconociera la grandeza de Dios, cuando él aceptara la soberanía del Dios creador, sería restituido. Y tenemos ahora la restauración en el versículo 34. Notemos lo que dice el texto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Al fin del tiempo, alzó sus ojos al cielo. ¡Qué hermosa declaración! ¡Qué lección tan valiosa para nosotros cuando somos humillados debido a nuestro orgullo, a nuestra altivez de espíritu! Al fin del tiempo, cuando llegamos a reconocer que no somos nada, cuando llegamos a aceptar que hemos tocado fondo, como el hijo pródigo, que al final del tiempo se encontró con los puercos, el rey, al final del tiempo, alzó sus ojos al cielo. Su razón le fue devuelta, y bendijo y alabó y glorificó al que vive para siempre. Nabucodonosor se transformó en bestia cuando creyó que era un dios y miraba hacia abajo desde el techo de su palacio real, pero recuperó su humanidad cuando reconoció que era una bestia y miró hacia arriba desde el polvo de su morada animal. Recuperó la majestad de su reino, su dignidad y su grandeza, y mayor grandeza le fue añadida. Y entonces él alaba y engrandece y glorifica al Rey del cielo. Leamos lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico
al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Después de estos 5 episodios, conviene que hagamos un resumen de las lecciones que esta experiencia del rey Nabucodonosor deja para nosotros y deja para los seres humanos en todos los tiempos. Primera lección: reconocer nuestras limitaciones. Por muchos logros que obtengamos en esta vida, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo nuestras limitaciones. Segunda lección: aceptar que la salvación viene de fuera, no de dentro. Ninguno de nosotros posee en forma intrínseca el poder para su autosuperación y mucho menos para su salvación. La salvación viene de fuera, cuando elevamos nuestros ojos al cielo. Y esa es la tercera lección. Debemos elevar nuestros ojos al cielo, buscar fuera de nosotros la solución a nuestros problemas, levantar la mirada hacia el Dios creador y redentor. Y la cuarta lección: solo Dios debe ser adorado. Debemos reconocer su eternidad, su señorío y su dominio. Y como quinta lección, necesitamos aceptar la soberanía de Dios. Dice el versículo 35, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano y no hay quien lo interrogue en cuanto a lo que él decide hacer, ni tampoco hay quien detenga su mano y quien le cuestione diciendo, ¿qué haces? En conclusión, conviene señalar que al final de cuentas, cuando el rey alzó su vista al cielo, entonces fue restaurado. Alabó, engrandeció y glorificó al Rey del cielo y reconoció con estas palabras: puede humillar a los que andan con soberbia. Tremenda lección, mis queridos hermanos. Ojalá que nunca procedamos con soberbia, porque el Señor puede humillar hasta el polvo a los que andan con soberbia, pero también puede exaltar hasta lo sumo a aquellos que se humillan ante Él y reconocen su grandeza y su majestad. Y al final encontramos la conversión del rey. Al madurar el rey, al madurar en su experiencia, se ha convertido en una persona humilde. Ahora sabe que no es eterno. Ahora está consciente de sus limitaciones. Se arrepiente, se humilla y experimenta la conversión. Y entonces viene una promesa de resurrección. Porque en el versículo 34, al decir, mas al fin del tiempo, es una expresión que se relaciona con la promesa que se le hizo a Daniel. Al final del tiempo te levantarás. Y Nabucodonosor también, así como al final del tiempo levantó la mirada al cielo, también al final de los tiempos, cuando Cristo venga, también habrá de levantarse. Y le fue dada a Nabucodonosor mayor grandeza. Dice el versículo 36, mayor grandeza le fue añadida y un estado más glorioso. Tremenda lección. Siempre a la soberbia y a la altivez humana seguirá la humillación.
Recordemos, mis hermanos, procedamos con humildad ante nuestro Dios, reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo la soberanía de Dios. Porque al proceder con soberbia, podemos ser humillados hasta el polvo como un Nabucodonosor que fue echado con las bestias. Pero al levantar la mirada al cielo, al reconocer la soberanía de Dios, somos restaurados. La restauración y la exaltación vienen después de la humillación ante Dios. Que Dios les bendiga y que estas lecciones queden claras en nuestra mente. Bendiciones para todos.